Buenas tardes, es un placer estar con ustedes de nuevo. Estamos con la clase de Renacimiento que se llama la esclavitud. Vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiero hacer hincapié en dos cosas. Primero, santifique. ¿Qué significa santificar? Limpiar todo lo malo que hay en el corazón. Y en segundo lugar, espíritu, alma y cuerpo. Es una persona trina. Nosotros somos un ser trino y las tres áreas de nuestro ser son afectadas por diferentes situaciones. Y en definitivamente, para poder conocernos a nosotros mismos, tenemos que saber que somos trinos. Y la gente normal que tiene una mirada horizontal solo ve el alma, que es la mente, y el cuerpo, pero no ve el espíritu. Por lo tanto, no puede nunca llegar a conocerse a sí mismo si no empieza a conocer su propio espíritu. Y es ahí donde va a encontrar la limpieza mayor de su corazón. La gran batalla va a estar en la mente. Eso lo vamos a conversar después. Pero el espíritu es la parte del ser humano que Dios creó, donde Dios habita, ¿ya? Y básicamente es donde le dejamos entrar, en el corazón, que es el espíritu. Es un área dedicada a Dios por completo, y es tan así que hoy día existe lo que se llama el gen de Dios, que lo comprueba claramente incluso en nuestro cerebro mismo. Pero ¿qué es el espíritu? Es nuestro consciente, inconsciente y subconsciente. El 3% es el consciente, el subconsciente es el 7% y el inconsciente es el 90%, que ni siquiera sabemos científicamente cómo funciona y exactamente para qué es. Pero en la Biblia nosotros sí sabemos de qué se trata. Ahí está el área básicamente donde hay una comunicación con Dios, y hay mucha programación divina en cada ser humano en el inconsciente. Voy a poner un ejemplo. Una perrita que tiene unos perritos sabe lamer los perritos, les quita el saco vitelino porque es como una telita que no los deja respirar, y también les languetea la carita y todos esos, y además de eso después les corta el cordón. Y uno se pregunta a qué universidad de medicina asistieron para atender ese parto de tal manera, porque lo hacen impecable. Y lo he visto. ¿Y cómo es posible que un animalito sepa eso? Hay claramente cosas que están escritas en nuestro ser que vienen más allá incluso de lo físico, que van en lo espiritual. Y obviamente no estoy diciendo que un perrito sea espiritual, pero fue escrito en su mente en este caso. Y nosotros también tenemos un 90% de cosas escritas. Ahora, ¿qué es el alma? El consciente, más que nada, y subconsciente, que es lo que nosotros podemos manejar, es el pensamiento, razonamiento, decisión, sentimientos, emociones y voluntad. Todas esas cosas están en el alma, que es nuestra mente. Y básicamente las personas que se dejan llevar por sus emociones y sus pensamientos son almáticas. Y es en el alma donde está el ego. Y es ahí donde crece el ego y deja la embarrada. Es muy egoísta el ego, porque del ego nace el egoísmo, el individualismo y todo el mal. Ya lo hemos visto. El cuerpo, por otra parte, es una maravilla arquitectónica por parte de Dios. Es algo increíble como Dios creó el cuerpo. No tengo tiempo en este momento para explicarte las maravillas de la creación del cuerpo humano. Otro día será, pero créeme, Dios saca una radiografía muy bonita del hombre, sabiendo las tres partes que tiene el hombre, y lo deja claro en 1 Corintios, donde hace una radiografía donde lo define como hombre natural, hombre carnal y hombre espiritual. El hombre natural es aquel hombre que tiene una mente, que tiene una mirada horizontal, que solo ve lo natural, que solo ve la mirada horizontal, que no tiene la mirada vertical, que es hacia Dios. Y este hombre solamente cree en lo que ve. Y obviamente no entiende las cosas del espíritu, porque realmente no ha mirado las cosas del espíritu. Eso es lo primero. Y el hombre carnal es un hombre que ya empezó a conocer a Dios, pero todavía es un bebé, es un niño espiritual y se deja llevar por lo carnal. Y claramente esto lo describe en Gálatas capítulo 5, donde las obras de la carne todavía gobiernan en parte su ser, pero ya está entendiendo algo. Y obviamente tiene obras que no son buenas y tiene un temperamento que es inmaduro, y ahí pueden estar incluso hasta sectas religiosas. En cambio, el hombre espiritual, Watchman Nee lo define sumamente claro. Hay un libro enorme que se llama El hombre espiritual, que es maravilloso, se lo recomiendo. Pero básicamente vamos a dividirlo en tres áreas. La vida de Dios, una persona espiritual, inunda toda su persona.
de modo que gobierna sus emociones, gobierna su lengua y gobierna sus sentimientos, sus pensamientos y razonamientos. Ese es un hombre espiritual. La segunda parte es que no vive anímicamente, o sea, no es almático, no vive por sus emociones. No es que hoy día me levanté con el pie izquierdo, no es que hoy día estoy enojado, no. El hombre espiritual se levanta en la mañana, tiene comunión con Dios y decide pensar en Dios todo el día. Entonces no deja que cualquier cosa que le venga a la mente lo gobierne, porque lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces un hombre espiritual claramente es centrado en su espíritu más que en su alma. Y en cuanto al cuerpo, el cansancio, el dolor físico y la necesidad no obligan a su espíritu a caer y a hacer algo negativo para poder suplir las necesidades de la carne o del alma. Y esto es muy importante porque cuando el hombre llega a ese punto, ya la muerte no es significativa. El crecimiento espiritual es para llegar a ese hombre espiritual y nos permite dar una esperanza, y el camino es Jesucristo. Ahora, el tema de la autonegación, que lo dijo claramente Cristo, también lo presentó muy bien un geólogo, Robert Jones, que en 1881, miren la fecha que estoy hablando, y hablaba de la autonegación como clave para el dominio propio, donde no solamente es el control de la lengua, sino que además es el control de las emociones, control de los sentimientos, pensamientos, razonamiento y voluntad. ¡Wow! Ese sí que tiene dominio propio. Es muy maravilloso todo lo que él escribió con respecto a estas cosas. Y por otra parte, la filosofía satánica es exactamente lo contrario. Yo hago lo que quiero, nadie me dice lo que yo tengo que hacer, el prójimo no importa, me importa un rábano la opinión del prójimo, y así sucesivamente. Son cosas que la persona que está centrado en sí misma no le interesa a nadie más. Y aquí es donde empieza la esclavitud. Jesucristo lo dijo en Juan capítulo 8, versículo 34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El comienzo de la esclavitud básicamente es muy importante porque la esclavitud depende de que te dejes gobernar por el alma o por el cuerpo. De eso depende la esclavitud. Y la salvación depende de que tú aceptes a Cristo. 1 Corintios 9:25, todo aquel que lucha, todo aquel que se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible para nosotros, una incorruptible para nosotros. Para ellos luchan, se abstienen para tener una corona o una medalla de oro, para que ustedes me entiendan. Y luchan para eso y se abstienen, pero nosotros luchamos para tener un premio incorruptible eterno. Y aquí es donde aparece la corrupción o la solución. El atleta entrena para un momento efímero de gloria, que es ganar la medalla de oro, y nosotros luchamos para tener la vida eterna. El gobierno del alma, como ya conversábamos, es el gobierno de nuestras emociones. Nuestras emociones no son inteligentes. Si yo me enojo, no digo nada inteligente. En ese caso somos almáticos. Si pasamos enojados, claramente somos almáticos y gobernados por el yo, porque el yo o el ego, si no las cosas no se hacen como yo quiero, me enojo. Entonces una persona que tiene mucho ego se enoja fácilmente. Cuando nos gobierna la razón también, cuando nos gobiernan las ideologías. Y así puedo seguir con distintos tipos de gobiernos del alma sobre lo que es el espíritu, que claramente no llevan a perfeccionar al hombre y hacen cosas que a veces son claramente desastrosas. La suma de todas estas áreas genera esclavitudes de distintas maneras. Y la esclavitud claramente viene de pensar. Miren lo que te voy a decir. Recuerden que nuestro pensamiento se ha condicionado. Por lo tanto, pensar con nuestros pensamientos que vamos a lograr la libertad es ridículo, porque nuestros pensamientos ya son esclavos. Entonces, para poder salir de la esclavitud tenemos que sacar los pensamientos acondicionados, y para eso tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y es más allá de eso incluso, porque la palabra lo dice claramente en Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado y es esclavo del mal. Otra vez. Entonces, pecado es errar al blanco. No lo miren como una palabra religiosa. Es errar a la perfección, que es Jesucristo. La esclavitud comienza con el pecado, claro, porque erramos a la perfección y caímos en la imperfección. Y por supuesto que a partir de ese momento entra la corrupción y entra todo el área.
todas las áreas diferentes. Y puede ser esclavo en cualquier área, en área financiera, pornografía, fama, poder, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías. Gálatas capítulo 5 lo deja súper claro. Homicidios, envidias, borracheras. ¿Sabes lo que es la envidia? Es un golpe al ego porque el otro tiene más que yo. Es el ego, siempre es el ego que está jodiéndonos a cada rato. Por eso es necesario que para poder salir de la esclavitud tenemos que tener el proceso de autonegación. En el alma, la esclavitud lleva ciertos síntomas y claramente emociones como la rabia, el resentimiento, la amargura, la depresión, la tristeza vital, que es tristeza de vida, que es diferente. Miedo, soledad, crisis de pánico, TOC, que es trastorno obsesivo compulsivo, amor al dinero, querer ser como otros, buscar placeres, querer ser superiores, por marcas, fama o dinero, da lo mismo, estatus social, envidia, ansiedad, angustia, testarudez, mal carácter. Todo lo que no podemos controlar de nuestra vida. Y los síntomas más claros de esto que hoy día se ven en la sociedad, como ya en la parte de psiquiatría, se ven como depresión, crisis de pánico, neurosis, ansiedad, angustia, TAC, que significa trastorno de ansiedad generalizado, no controlar bien las finanzas, querer comer demasiado, la casa sucia no la puedo limpiar, malos hábitos, deudas eternas, y puedo seguir con síntomas de esclavitud, de los cuales Cristo vino a hacernos claramente libres. Cuando tú eres libre, cuando eres espiritual, ya no necesitas tener tanto. Por lo tanto, ni siquiera serás esclavo del dinero, porque ya no necesitas nada. Ahora, para mejorar estas cosas, la sociedad ha inventado pastillas, terapias, dietas, seminarios financieros, hasta operaciones para cambiar las imágenes. Muchos dicen, la gente no cambia. Finalmente, y cuando se agotan, ¿saben lo que dicen? Así soy yo. Y si te aferras a la esclavitud, serás esclavo para siempre. Si te aferras a la esclavitud, serás esclavo para siempre. Necesitamos la autonegación. El hombre natural y el sobrenatural. Aquí es muy importante, cuando tú quieras luchar con tu esclavitud, no puedes luchar con tu persona misma, con lo natural, porque Satanás es sobrenatural. Y tú quieres luchar en lo natural, siempre vas a perder, porque en lo natural Él gobierna. Para poder luchar contra Él necesitas subir a un nivel sobrenatural, espiritual, una mirada eterna, una mirada vertical. Y cuando haces eso, tienes a Cristo contigo. Y cuando eso pasa lo que dice Romanos 8, 28 al 39, que son muchos versículos. Solamente voy a leer el 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Las personas buscan la felicidad a través de cualquier medio, pero como es natural el medio que lo busca, no lo encuentra. Porque tienes que encontrarte a ti mismo. Y para encontrarte a ti mismo, tienes que descubrir que eres espiritual. Y no puedes conocerte a ti mismo si no conoces tu espíritu. Por lo tanto, es imposible que encuentres la solución a la felicidad en el plano natural. Tienes que irte al plano espiritual. El dominio propio es el poder controlar el alma, el cuerpo, con todas las áreas, no solamente la lengua, es dominar los sentimientos, las emociones. Es un espíritu que Dios ha dado y es tremendo. Lo vamos a leer más adelante. Y Romanos 8:9 nos da una clara guía. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Y si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Dios, el tal no es de él. O sea, tenemos que andar siempre en el Espíritu para poder hacer crecer el Espíritu y conocerte a ti mismo. En Hechos capítulo 16, versículos 6 al 7, pasaron por la región de Frigia y Galacia, y habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra de Asia, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Quiero que entiendas algo. La palabra de Dios no es para todos. Si tú estás escuchando esto, es porque Dios tiene compasión de ti. Y es porque tú necesitas escuchar esto y Dios te ha elegido para escuchar la palabra de Dios. Y lo puedes encontrar más claramente en Marcos capítulo 4, versículo 10 al 12. Primera de Corintios 2, del 14 al 16 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ya lo vamos a conversar más adelante.
Para poder tener estas cosas necesitas aceptar a Cristo. Necesitas reconocer que has cometido errores porque has ido en lo natural. Y nadie que ha ido en lo natural ha dejado de cometer pecado porque hemos nacido en pecado. Ahora, la autonegación es el segundo proceso que tienes que seguir. Y el tercero es crecimiento espiritual. Y Jesucristo desafió a las personas y dijo en Marcos capítulo 9, versículo 23, y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si tú te atreves a creer, para el que cree, todo es posible. Jesucristo lo desafió, te desafía a ti en esta noche, si quieres creerlo. Dominio propio, mira lo que te dice el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, espíritu de amor y de dominio propio. Esto quiere decir que si tú te aferras a Cristo, vas a tener con Él la capacidad para ser más que vencedor en Cristo. Y el Espíritu de Dios te guiará por caminos de libertad y te hará libre. ¿Sabe lo que es el gozo? El gozo comienza con la libertad del hombre. ¿Y sabe lo que es la libertad? Es la eliminación de las cosas que te hicieron esclavos, de las emociones, de los sentimientos, de los pensamientos, filosofías, ideologías, razonamientos, que claramente son con pensamientos acondicionados, ya sea por uno o por otro. El Espíritu de Dios te da dominio propio, es decir, libertad de la esclavitud. ¡Qué tremendo! Y aquí puedo seguirles leyendo, pero quiero dejarles hasta aquí el concepto. La esclavitud tiene un camino de libertad, y ese es Jesús, guiados por el Espíritu Santo, y Dios te va a dar la fuerza para vencer. Tienes que aceptar a Cristo, tienes que pasar por el proceso de autonegación, te lo vamos a enseñar, y posteriormente tienes que meterte al crecimiento espiritual, y de a poco Dios irá sacando esa basura que hay en tu corazón, y serás una persona verdaderamente libre, porque conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Que Dios de paz les guarde y les bendiga. Que Dios esté con ustedes siempre. Amén. Nos vemos la próxima clase, que es las trancas. Dios les bendiga. ¿Cuánto? Esta vez 20, lo siento. Pero... ¿Te querés cambiar el chaleco para que no piensen que no tenés más ropa? ¿O te sacáis el chaleco? Me saco el chaleco. Es una muy buena idea. Para que no empiecen a hacer vaquita y decir, oye, el doctor no tiene ropa, pobrecito. Vamos a la otra, ¿cierto? ¿Le tuviste grabación, cierto? Sí. Ya.